personas muy destacadas. Carla Carrizo, que es diputada nacional por Evolución, Amalia Granata, es candidata a diputado, bueno, muy conocida en los medios, Laura Di Marco, periodista de Radio Mitre y La Nación, y Silvia Fesquet, que es prosecretaria general de redacción de... Me va a cascar después. Sí, después arréglense entre ustedes dos en el diario, no tengo nada que ver. Silvia, ¿estamos cambiando los argentinos o las marchas, que son cada vez más multitudinarias, piden cosas, pero nos cuesta darlas? Mira, yo creo que en primer lugar es muy importante y es absolutamente como necesario que todos los temas, digamos, que aparecen como reivindicaciones en las marchas empiecen, digamos, a salir a la luz pública, ¿no? O sea, son realidades que estaban, por supuesto, yo digo que como una olla de presión, ¿no? Había como una mano poderosa que estaba tapando y hay ahora una especie de eclosión. ¿Qué va a pasar efectivamente? ¿Hasta dónde va a llegar el cambio? Es difícil saberlo. Y con el tema puntual del aborto diría que me parece que es un tema bastante complicado. De todas maneras, es evidente que algún cambio se está produciendo porque, digamos, las marchas son cada vez más multitudinarias y hay cuestiones, digamos, que hasta hace unos años nos parecía impensable estar tratando, como esta noche, por ejemplo, y que ahora sí son efectivamente motivo de debate. Ahora, si nosotros pensamos que en este país la ley de divorcio se sancionó recién a mediados de los 80, digo, todo nos cuesta bastante, ¿no? Y el debate por el aborto en algunos aspectos me hace acordar al debate por la ley de divorcio, donde lo que se esgrimía era que si se sancionaba la ley, la gente iba a salir en estampida a divorciarse. Como aprovechemos que hay una ley, vamos a usarla. Claro. Y la ley de divorcio, como la ley de aborto, eventualmente lo que están poniendo es regularizando y darle un marco legal a una situación que ya se está produciendo, y en el caso del aborto puntualmente en las peores condiciones. Claro. Y hay un punto que tiene que ver con la hipocresía, que creo que es una característica social bastante marcada, ¿no? Amalia, ¿es una sociedad hipócrita o es conservadora la sociedad argentina? Entonces, cuando aparecen estos temas, hay toda una reacción. Creo que las dos cosas. Igual todo cambio implica salir de la zona de confort, y el hombre argentino, que es muy machista y estamos en una cultura de un patriarcado importante, le cuesta salir de esa zona de confort, entonces le va a costar todo cambio. Con respecto a lo que dice ella, el tema de la ley del aborto, comparar el aborto con un divorcio me parece que es totalmente erróneo. Acá estamos hablando de una vida, que es la vida de un bebé, la cual... despenalizando el aborto estaríamos matando. Me parece que compararlo con un divorcio me hace un poco de ruido. Yo lo que quiero decir, me parece que la comparación tiene que ver con esto. Ni la gente se va a divorciar más porque haya una ley de divorcio, ni la gente va a salir a abortar más porque haya una ley de aborto. Porque como todo el mundo sabemos, hay 500.000 abortos anuales, el eje no es si se va a abortar más o si se va a abortar menos. El eje es que cuando estás abortando, estás matando una vida y le estás quitando el derecho. Porque el Código Civil dice que a partir de la concepción tenemos derecho como personas, somos personas. Entonces, me parece que le estamos quitando el derecho a una persona a la vida. Pero discúlpame, Amalia, el aborto existe. O sea, no estamos inventando una situación. El aborto existe y saben, y acá viene la parte hipócrita. Quien tiene los medios económicos como para pagarlo y hacerlo en condiciones sanitarias absolutamente seguras, va y lo hace, no pide permiso a ningún juez, no pide permiso a ningún médico de un hospital público y no se entera nadie. Y quien no tiene los medios no puede acceder hoy por hoy ni siquiera al aborto, que ya está legalmente consagrado. Cuando hablamos de los pobres, porque te referías a los que no tienen los medios, que son las personas pobres, démosle herramientas como libros, como becas, como estudios, no le demos el aborto, porque esa no es la solución. Porque estamos matando, puedes decir, mujeres mueren, pero si despenalizan el aborto y las mujeres van y se hacen el aborto, como quieren ustedes, gratuito y bancado por el Estado... O sea, las mujeres no van a morir, pero van a morir los bebés que tienen esas mujeres en la panza. Pero esos bebés ya mueren, Amalia, y mueren muchas veces los bebés y las mamás. Entonces vamos a elegir quién muera. O sea, que no mueran las mujeres, pero que mueran los bebés. No, me parece que el eje del debate no pasa. El eje del debate es la vida. El eje del debate es la vida de criaturas que no tienen, no se pueden defender, que le estamos quitando su derecho.
Pero, Amalia, porque están adentro de la panza. Pero la situación... ¿Vos crees que no es vida? Pero la gente ya está abortando. No voy a entrar en esa discusión. La gente ya está abortando. Lo que estamos diciendo es, no es que la gente salga alegremente, nadie alegremente aborta, quiero decir. Yo no sé, soy mujer y no me tienen que explicar absolutamente lo que es traumática. Entonces lo que te estoy explicando, me parece que la ley lo único que puede hacer es darle un marco legal a una situación preexistente, ¿entendés? O sea, no es que la gente, a partir de que haya ley, va a empezar a hacer algo. Ya está pasando y está pasando en las peores condiciones. O sea, de lo que se trata es... O sea, démosle mejores condiciones para matar bebés. No es para matar. Habría que ver que en los países más civilizados del mundo existe el aborto. En Estados Unidos existe el aborto, en España existe el aborto, en Uruguay, que siempre ha habido una democracia mucho más consolidada que la nuestra y es un país mucho más normal que el nuestro, existe el aborto, existe la despenalización del aborto. Entonces, me parece que también lo tenemos, a nosotros que nos gusta tanto mirar hacia afuera, qué pasa con otras experiencias. Pero bueno, nombrás a Estados Unidos donde también una persona puede llevar un arma y matar. Entonces, si hablamos de civilizaciones, estamos matar por la espalda poniendo el ejemplo de Estados Unidos. Entonces, no sé cuándo nos conviene. Con el caso Chocobar, muchísima gente defendió al policía poniendo como ejemplo el caso de Estados Unidos. Es que me parece que no hay que poner ejemplo a otros igual, países, Amalia, a mí me parece algo, ¿no? Vos hablas de un bebé. Yo creo que hay una discusión filosófica tremenda, que no la vamos a saldar acá, que es a partir de cuándo un embrión es un ser humano, ¿no? Se lo considera una persona. Bien. Y ahí... nadie puede afirmar a partir de qué momento de la gestación. No, discúlpame, yo me hice una ecografía a las 8 semanas y escuché el corazón latir de mi bebé. Entonces no me digas que no es una persona. Nosotros venimos de eso, somos personas. Lo que te digo es que hay una discusión filosófica muy grande. Si yo a las 8 semanas escucho latir el corazón de mi bebé, bueno, me puedes decir que eso no es una persona. Bueno, hay un debate. Lo que yo te puedo decir, porque es una discusión que no está saldada ni desde la filosofía, ni desde la biología, ni desde ningún lugar, que no hay un momento donde se pueda decir, acá existe un ser humano. Eso es lo que la dicen Iglesia ustedes. Si hablas con un científico te dice otra cosa. No, bueno, yo he hablado con muchísimos científicos. Yo también he hablado con científicos, bueno, dicen otra cosa. A partir de la concepción. No hay un momento... Vos estás planteando la posición de la Iglesia Católica. No, yo no tengo nada que ver con la Iglesia Católica. No me metas con la Iglesia Católica porque no tengo nada que ver. Pero es la posición de la Iglesia Católica. Y yo te voy a poner otro costado. ¿Qué pasa con un chico que no es querido, que no es deseado? Digo, pues también hay que pensar eso. ¿Qué pasa con ese chico? Ese chico que no es deseado, y hay un montón de estudios sobre eso, tiene enfermedades, tiene melancolía, es un chico no querido por su mamá. Digo, me parece que lo tiene que pensar la madre antes de tener un acto no sé, responsable de la relación Carrizo, que además ella fue una de las impulsoras de la ley de igualdad de... Sí, de paridad, exactamente. De paridad, exactamente. Yo la verdad celebro este debate. Lo que ocurre en este canal ocurre en la universidad, ocurre en las casas, ocurre en los cafés y ocurre en el Congreso. Y eso tiene que ver con un clima de época. No es un capricho de Argentina ni es un capricho de un grupo de diputados. Como bien se dijo acá, este debate ya se dio hace 20 años en todos los países democráticos. Es más, Argentina llega tarde y en los países en que esto no está regulado, básicamente son los países autoritarios o los estados confesionales. Hay una agenda, pero esa agenda que hay no es casual. Y no es solamente esto no es una cuestión personal. Los diputados no nos representamos a nosotros mismos, nosotros representamos los derechos colectivos. Y lo que está en juego aquí es un poco eso. Es decir, no solamente una cuestión de salud pública. El tema de que en Argentina, lo ha dicho el ministro de Salud, lidera la tasa de mortalidad materna los abortos clandestinos. Pero es además un tema que no atraviesa solamente las mujeres pobres, atraviesa el derecho de las mujeres de todas las edades, de todas las provincias, de todas las clases sociales, porque el punto es el derecho a decidir de la mujer como actor colectivo. Porque, digamos, si no sesgamos, uno no legisla solo para la emergencia. ¿Sesgamos en qué sentido? La pregunta es, supongamos que no hay una mujer que muere porque tiene el dinero para pagarse un aborto, cuidado. La pregunta es, ¿tiene el derecho de vivir? ¿Por qué va a vivir un dolor privado como un delito público? Este es el debate. Las mujeres llegamos no solamente para hablar, sino para decidir. Y esto, sobre la sexualidad, la decisión de las mujeres sobre la sexualidad, es el tema de la complejidad. Así que yo celebro este debate, va a tener muchas posiciones, y creo que lo interesante es el recorrido de los argumentos. Pero los argumentos no pueden ser binarios. La complejidad en democracia no se puede esconder debajo de la almohada. La idea es hacer del Congreso un lugar de tolerancia, donde podamos construir un proyecto en el que los puntos y los indecisos, hay muchos diputados indecisos, puedan construir
el punto medio. Sí, sin fanatismos, ¿no? Digo, seguro. poder escuchar argumentos Marina, racionales. creo que querías hacer una pregunta, ¿no, Sí, Mani? quería consultarlas porque desde la misma gente que está promoviendo el proyecto principal, el de las 70 firmas, hablan de dos cuestiones previas, hasta una cuestión de consigna, ¿no? De educación Sí, y exactamente. anticoncepción. Y hay leyes en este sentido, pero ¿en qué estado está la aplicación de estas leyes? ¿Se cumplen las leyes de educación sexual y de provisión de anticoncepción en Argentina? Mira, es muy irregular, primero porque la implementación de políticas es una competencia provincial, ¿no? Entonces ahí el punto es la mira ponerla en los gobernadores, porque los gobernadores no tienen ningún derecho de violar derechos nacionales en las provincias argentinas. El federalismo no es país limítrofe, y esto pasa no solamente con la ley del 2002, la ley de 2006, que son la provisión, digamos, de salud sexual reproductiva y la educación en las escuelas. Pasa también con los abortos que hoy sí son legales en la Argentina. Cada 3 horas en el país, una niña madre de 10 a 13 años da luz. Y da luz no porque elige ser madre, porque es víctima de un caso de abuso sexual que no se denuncia, porque se vive en las provincias como una vergüenza. Ahí no estamos garantizando el derecho a la infancia de esa niña de no ser madre y ser niña. Seguro. Y eso viola todas las convenciones internacionales de los derechos del niño. O sea, el tema es complejo y los derechos que están en juego son Sí, y mucho además más... cada uno puede aportar cosas, ¿no? Y además Un debate, eso también ¿no? redunda en el tema de la pobreza. En general, las mujeres pobres con muchos hijos se quedan solas porque muchos de sus compañeros las dejan, con lo cual tienen pobreza de dinero y pobreza de tiempo, ¿no? Claro, hay otro tema. Mira, Sí, un sí, temita en sí. lo que justamente Marina hacía alusión al tema de la educación sexual. Digo, mucha de la gente que se opone fervientemente al aborto es la que también se opone a que haya una verdadera educación sexual y a que se hable del tema. Sí. Para prevenir, digamos, llegar a No, la no es instancia así, del aborto. no es así. Pero, a ver, discúlpame, ¿no es así? Que No es así. hay muchísima gente Tengo que, una que hija hace mujer de campaña. 9 años y hablo todos los días de Pero perdóname, sexo con yo no- ella. Y es más, y mi pregunta todo el tiempo Discúlpame, es... Amalia, ¿cuándo- no estoy hablando de vos, yo no te No, nombré pero ni te pero miré. hablas de las personas Dije que están en contra. Yo- Escuchá lo que dije. Dije que hay mucha gente, lo cual no te involucra necesariamente, hay mucha gente... Es muy subjetivo decir, hay mucha gente Sí, que... bueno, es la subjetivo, iglesia, en mi ¿no, opinión. Bueno, Silvia? es subjetivo, no La sé, yo te iglesia, digo que no, por que no hay ejemplo, mucha sectores gente más duros porque- de la iglesia, Claro. ¿no? Por supuesto, hay un amplio sector de la sociedad no quiere ni escuchar hablar de educación sexual, de utilización de preservativos, de métodos anticonceptivos que permitirían evitar llegar a la instancia de tener que practicarse un aborto. Hay un dato, y es que a contramano de lo que pasa en el mundo, entre 2001 y 2011 la tasa de fecundidad adolescente en la Argentina Exactamente. creció un 16%. Exactamente. Y que el 45% de las adolescentes que quedan embarazadas no planificó su embarazo. Entonces hay una enorme Exactamente. cantidad de problemas que vienen montados Claro. sobre esto. Yo quería abordar otro tema, ¿no? Que es todo el movimiento feminista y todo esto que ahora está saliendo, que surgió en Hollywood y si también está acá, el tema del abuso sexual, del acoso sexual, que es un tema que realmente increíble, o sea, que cómo se manifiesta y cómo ocurre y cómo ha ocurrido. Pero es que la diferencia es que ahora sale a la luz. O sea, Ayer- siempre existió. Claro, siempre existió. Ayer, mira, discutíamos en la radio el tema de que se va a penalizar el acoso callejero. Exactamente. Esto es algo que las mujeres, sobre todo cuando sos muy jovencita, sufrís desde Continuamente, los 12 sí. años, ¿no? Eso es una forma de violencia invisible. Yo creo que lo que está saliendo es, o sea, acá hace muchos años Simone de Beauvoir escribió un libro que se llama El segundo sexo. Y aunque han pasado muchísimos años, hoy lo que ves es que realmente hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y las mujeres hemos sufrido muchísima violencia invisible que ahora sale a la luz. Estos testimonios de las actrices de Hollywood, que obviamente fueron silenciados, que no se atrevieron a contarlo, porque además siempre quedas como la loca o la conflictiva. Ha pasado toda la vida. Eso también es hipocresía, el callar. Es que había conductas que estaban absolutamente naturalizadas Claro. y que las propias mujeres teníamos internalizadas como algo que ocurría, que estaba bien, era así. Ciertos como parte de la comentarios, Y galería. ciertos Amalia, ¿vos chistes. cómo lo ves? No, yo creo que teníamos miedo. Miedo de hablar, miedo a perder el trabajo. Con respecto, si hablamos de Argentina, el tema de Calu Rivero, que es lo que está hoy en boca de todos. En su momento lo sabíamos casi todos, lo que trabajamos en el medio de lo que estaba pasando, pero todos tenían miedo. Hablar
porque si hablabas y trabajabas en el canal donde estaba la novela, te podían llamar de la gerencia del canal para que te calles o echarte. Entonces había como un miedo general de tapar todas esas situaciones que todos las sabíamos. ¿Vos sufriste acoso? No. Bueno, pero ves, Amalia, cuando hay miedo de hablar, es porque hay una relación de poder, porque hay alguien que ejerce poder sobre el otro. Entonces, de acá de lo que se habla es justamente de profundizar la democracia. Hay entre hombres y mujeres hay una relación de poder. Y el que tiene el poder es el varón todavía. Y no solamente es miedo, a veces es naturalización. Claro. Lo vivimos como un lugar común. Y esa es la ruptura. La ruptura es que las mujeres hemos asumido que tenemos el derecho a la ambición. En política hablo, el derecho a la ambición de una carrera profesional, de una ciencia, de disputar el poder, de disputar los lugares. Y hemos entendido que esa autonomía no debe ser castigada ni penalizada, debe ser en todo caso respetada, compartida y disfrutada. Pero en el caso, digamos, es silencio. A veces ese silencio es la naturalización de una situación de dominio. Pero, por ejemplo, en política, a veces se cree que uno está en lugares de política y estar en instituciones o política te blinda de la violencia de género. Y no, la primera forma de violencia es la ignorancia. Hablamos menos, nos interpretan. Es decir, hay toda una dinámica en cada ámbito, en el ámbito de los Pero actores. vos, Laura, decís que esto existía y que ahora sale a la luz. Y hay violencias mucho más obvias. O sea, la violencia de género, o sea, las mujeres que una cada 30 horas, más o menos. Esto existía y antes era algo sentimental, se presentaba como algo sentimental. Sí, bueno, ya el solo hecho de ponerle femicidio es un avance de la conciencia de que en realidad esa mujer la asesina por ser mujer, no es porque es un crimen romántico. Vos fijate que antes se hablaba de crimen pasional. Claro, y hoy hace 10 años. Pero sería impensable que alguien dijera crimen pasional, digamos. Claro, ¿no? bueno, o sea, eso fue un cambio. Un cambio de conciencia muy importante. Exactamente, que creo que, bueno, que es paulatino y hoy está como en su, yo te diría, en su punto máximo de visibilidad. Pero también hay otro tipo de violencias más invisibles. Claro. Por ejemplo, mira, hay una ONG que se llama Catalyst en Estados Unidos que midió que las mujeres somos la mitad de las veces menos escuchadas que los varones. Es decir, la palabra de las mujeres pesa menos. Yo hace muchos años hice un libro que se llama Las Jefas, que está Silvia tiene un capítulo, y ella, no sé si el caso de Silvia, pero otras ejecutivas, es un libro de historias con 2 ejecutivas, me decían que cuando entraban a una reunión con un asistente, los hombres miraban al asistente a ver qué tenía para decir, porque no sabían o no internalizaban que la jefa era una mujer, ¿no? Entonces, la violencia va desde la violación y el abuso hasta esto, por ejemplo, que la palabra de la mujer pese menos. Marina, estamos con un proyecto además. Hay un proyecto, se trató ayer en la Comisión de Legislación Penal, que va a tener mucho trabajo este año y que tiene que ver con esto que, como estamos diciendo todas las mujeres presentes, estaba absolutamente naturalizado y que sigue bastante naturalizado, pero ahora hay un tratamiento de proyecto que tiene que ver con el acoso sexual en la calle y propone estas multas entre 3.000 y 15.000 pesos para el que ejerciere, así se dice, toda acción con connotación sexual y unilateral llevada a cabo a través de gestos o en forma verbal. De eso se trata. Aumenta la multa cuando estemos hablando de menores de 18 años. Cualquier mujer que haya caminado, aunque sea una cuadra por la calle, sabe que esto empieza mucho antes de los 18 años en la calle para las mujeres. Esto es lo que se está discutiendo en la Comisión de Legislación Penal. Ahora, Amalia, perdón, Marcelo. Lo curioso de todo esto es que todo esto se sabía, pero tuvo que aparecer Hollywood, el mundo del espectáculo, para que esto se instale. Bueno, en buena hora que apareció Hollywood. Y también creo que los medios tienen mucho que ver, que esto se destape y que estemos más informados, porque los medios se han abierto a hablar del tema y toda la información que hay sobre el acoso callejero, sobre la violencia de género y sobre un montón de cuestiones, es gracias a los medios que por suerte se decidieron hablar de estos temas. Y celebro que Hollywood lo haya hecho. Si tenemos que decir gracias, bueno, gracias que hoy estamos tomando ejemplos como ellos para salir a hablar y a destapar un montón de cuestiones que van a seguir, porque los que trabajamos en los medios, si es con respecto a los medios, sabemos que hay mucho más. Se tienen que animar. Hay, digamos, otro costado de esto, ¿no? Que es el costado masculino, en el sentido que muchos hombres dicen, pero che, paren un poco, porque no puedo hacer nada, no le puedo decir a una chica qué lindos ojos tenés, no. Hay todo eso, como que hay un sector de las mujeres que llevan esto al nivel extremo. Sí, a la radicalización. Exactamente, ¿no? y algunos hombres se sienten como perseguidos. Pero los hombres saben
lo que tienen que hacer y lo que no. Me parece que esa es una postura cómoda. En todo movimiento siempre hay una radicalización de algo que no se hablaba y que estaba cegado. No sé, a mí me parece que le hace mal al movimiento Sí, claro, feminista. pero yo creo que se va a ir acomodando, ¿no? Es una radicalización que, bueno, de golpe se empieza a hablar y hay sectores, como en todo movimiento, que se radicalizan o se fanatizan. En la Argentina es una costumbre radicalizar posiciones, ¿no? Sí, pero a mí me parece muy sano que salga a la luz. Después hay tiempo para poder debatir esto que para mí son matices, ¿no? Hay gente que, digamos, que en pos de derechos femeninos válidos, digamos, como exacerba para sacar provecho propio. Sí, bueno, figuración. Lo hemos visto. Sí, a mí me parece por ejemplo, con el kirchnerismo, no sé, que nunca les ha interesado. De hecho, Cristina siempre ha estado en contra de la despenalización del aborto y muchísimas otras cosas más. Ella misma ha sido una sometida con Néstor Kirchner. Entonces, bueno, la verdad que no se entiende bien. Parece como que se están apropiando de un tema que realmente nunca les interesó a ellos poner en la agenda política, ¿no? Yo, a propósito de eso, yo lo que les quería preguntar, Silvia, si las marchas, que por supuesto que tienen una característica política, porque el trasfondo también es político de esto, pero si se están haciendo más político-partidarias, las marchas del 8M. Yo creo que esta última marcha, puntualmente la del 8M, digo, si uno atiende a lo que fueron los reclamos leídos después, tuvo un sesgo por ahí partidario y a mí personalmente me parece que sería muy interesante no mezclar algunos tantos. Es decir, hay reclamos que pueden hacerse en realidad en cualquier marcha. A mí me parecería interesante usar esta marcha con el poder de convocatoria impresionante que tuvo, con la repercusión y con la atención que había concitado, que se centrara en reclamos más específicos, en reclamos además que incluyan en vez de excluir. Si cuando vos entrás a meter temas que son muy partidarios y reclamos que responden a ciertos intereses, creo que lo que hace es expulsar a alguna gente que a lo mejor podría sentirse más convocada si el reclamo estuviera más circunscripto a lo que eran las consignas, 3 consignas principales de la marcha, ¿no? Claro. De todas maneras, yo creo que, a diferencia de los derechos humanos, que realmente el kirchnerismo se apropió de eso, me parece que esto es otro tema, ¿no? Las mujeres somos el 50% de la sociedad, es un tema transversal, de hecho, es un tema que interesa a las diversas ideologías, ¿no? Hay gente de centro-derecha que le interesa, de centro-izquierda que le interesa, y es el propio Macri el que llevó esta agenda al Congreso, ¿no? Que me parece que son nuevos derechos humanos. Laura, ¿cómo, a las 4, ¿no? ¿Cómo ven el tema? O sea, porque te digo sinceramente, Macri, había un pedido ya, había un movimiento pidiendo, por ejemplo, la ley del aborto, ¿no? Sí. Macri sale con esto. Ahora, es muy llamativo que todo el gobierno está en contra. Sí, personalmente, totalmente llamativo. Plantea un debate y casi, no sé, el 90% de las principales figuras de Cambiemos está en contra del aborto. Sí, es raro, pero igual a mí me parece valioso que lo impulse, ¿no? Me parece valioso. Porque sí, me parece muy, muy importante. Porque tenemos que decir que hace 13 años que se presenta este proyecto. Es decir, que ahora hay un clima social que le da una visibilidad que antes no tenía. Pero esta es la 7ª vez que se presenta. De modo que a mí me parece que es importante el tránsito del debate en el Congreso. Y también quería decir, a mí me parece bien que vayan partidos a la plaza, porque en definitiva el consenso se construye con los partidos en el Congreso. La partidización excesiva está mal, ¿no? Cuando los partidos se apropian de la espontaneidad de las demandas. Pero había una consigna concreta, que era el tema de iniciar la legalización del aborto en el sentido del debate. Y acá el tema es que los partidos muchas veces dan la idea de libertad de conciencia. Otros partidos, en el caso del radicalismo de la ciudad y la Convención Nacional, ha dicho no hay libertad de conciencia, porque en el fondo uno no se representa a uno mismo. El político tiene 2 éticas, la ética de la convicción, que es privada, y la ética de la responsabilidad. Se trata de un tema de derechos humanos, poder ponernos en el lugar del otro, porque si no empezamos a privatizar con el sentido de la moral un derecho público. De todas maneras, yo creo también que Durán Barba tiene mucho que ver, ¿no? Es un hombre que ahora se va a reeditar su libro, el tema de las mujeres para él es una obsesión. Exactamente. Sí, como un nuevo paradigma, sí, ¿no? Como un nuevo paradigma, la feminización del mundo, o sea, esto es algo que seguramente debe haber influido en Macri. Le quería hacer un último tema que quería tocar, que era, está la ley de igualdad salarial. Ahora, la verdad que es polémica en este sentido. La ley va, pero no es obligatoria. O sea, entonces,
¿Cómo es esto? ¿Es sí, puro marketing, puro globo de ensayo? No sé. Mira, creo que es como, más allá de cuál ha sido la motivación para traer el tema del aborto ahora por parte del gobierno, bienvenido sea, creo que captaron que había un clima de época y digo, es saludable que se esté debatiendo. Y con el tema de la paridad salarial creo que pasa lo mismo. Es cierto que la ley es un poco difusa, pero me parece que por lo pronto es interesante que se empiece a debatir, que se empiece a mirar. Sí, que el Congreso puede ponerlo obligatorio, ¿no? Por eso, ahí ya queda Digamos, también en manos lo que pasa un poco es del que Congreso. es inconcebible, digamos, porque en definitiva el hombre y la mujer hacen un trabajo, es el mismo trabajo, que ha hecho una disparidad salarial. Es inconcebible, ¿no? pero pasa. Pero pasa. Sí, no pasa, Porque obvio. la idea es, sobre todo, si estás casada, bueno, se supone Claro, que tu marido gana más, entonces te voy a pagar menos. Vos- Hay un 16 y un 30% de diferencia por el mismo trabajo. Una iniciativa de hace unos años que se llamaba el Work Clock, que era el reloj del trabajo, que medía en Estados Unidos el tiempo que trabajaban hombres y mujeres. O sea, la mujer por el mismo trabajo percibía un 21% menos de su salario. Entonces marcaba, cuando llegaba al 100% del hombre, le marcaba a la mujer que estaba recién en el 79% para alcanzar Amalia, esa diferencia y en salarial. el medio también existe, la mujer le pagan menos que... Sí, yo también con respecto a esto tengo una visión de que me parece que para ganar más no tiene que ver el género, sino tu capacidad y tu preparación. Yo en Digamos, tendría que ser así. En mi caso es así. Yo en este medio, cuando quise ganar más, me preparé, me puse a estudiar y lo logré. Y gané más que un hombre. Entonces me parece que tiene que ver también con las iniciativas que tiene uno. Y en una empresa pasa lo mismo. Si vos sos una empresa y te ven que sos más capaz que un hombre, te van a pagar lo que vos le Pero pidas. eso no Si- sucede, no, Amalia, pero eso no te digo, eso no sucede, sucede. claro. La propia Meryl Justamente Streep el en tema Hollywood es es la estructural. denunciante, digo, creo que todos coincidimos en que es una talentosísima actriz. Meryl Streep denunció hace poco la disparidad salarial que hay incluso entre hombres y mujeres en Hollywood. Yo te puedo hablar, y yo lo te hay puedo a nivel hablar con gerencial. respecto al medio en el que yo trabajo y hay muchísima cantidad de mujeres que ganan mucho más que los hombres. Entonces, Vos pensás que no hay que si me pregunta con regularlo, respecto eso. a los medios, al medio donde yo trabajo, Que no hay que regularlo, pensás entonces. Mirta Legrand, Susana Jiménez, Moria Kazan. Bueno, son Bueno, pero si excepciones. las podemos Actrices, nombrar es porque Son no casos porque particulares, de repente. no porque La sobran, cuestión sino está porque hablando como faltan. de Conocemos los un casos. nivel más masivo. O sea, muchas veces el género es lo que marca la diferencia salarial, cuando en realidad lo que estamos planteando es que a igual capacidad, a igual talento, a igual esfuerzo, igual trabajo, la remuneración tiene que ser igual. O sea, que no se discrimine, por supuesto, si son mucho más talentosas. Entiendo lo que vos Por decís. supuesto, después Seguro. hay casos, pero quiere decir que partiendo por lo menos de la base de que no por ser mujer tenga que acceder a un sueldo menor, cosa que en la realidad pasa y se verifica. Le agradecemos a las 4, porque tenemos que seguir con el programa, pero que hayan estado esta noche aquí con nosotros. Gracias, No, gracias gracias a por estar, ustedes. gracias a las 4. Bueno, a ver, vamos a pausa. La bomba de las 11. La bomba de las Estamos en 11, horario. que se viene una... Sí. Titanes en el ring. ¿Sí? Sí, sí, sí. Las instantáneas y Cristina contra todos. En instante, hacemos la pausa, volvemos enseguida. Dale.